¿Cómo le va? Buenas noches. Aquí estamos en primera persona, como lo hacemos cada domingo, para hablar de varios temas. El Fondo Sojero ha sido el tema de la semana en todo el interior del país. Vamos a hablar en un minuto nada más con Gisela Scaglia. Ella es diputada nacional, pero es de Cambiemos. Y entonces vamos a ver cuál es la argumentación para que el presidente Macri haya firmado este decreto. Vamos a hablar también de la reforma de la Constitución en la provincia y también si es constitucional o no lo que vamos a hablar con Scaglia, esto del Fondo Sojero. Para eso está Domingo Rondina, que es abogado constitucionalista. Está Jorge Gen, Marcos Casteló, también concejal de la ciudad de Santa Fe. Bueno, muchos temas después de esta presentación. Bien, le decía que iba a estar con nosotros Gisela Scaglia, ella es diputada nacional, es de Cambiemos. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Muy bien. ¿Bien? Gracias por la invitación. No, por favor. ¿Cómo se explica lo del decreto del presidente Macri de sacarle este fondo sojero, como se denomina, a todo el interior? ¿Por qué? La verdad que lo que hay que decir es la contraparte de esto, ¿no? Que es la devolución real de los aportes de coparticipación a la provincia de Santa Fe, como dicta la Constitución Nacional. Cuando el gobierno anterior, el gobierno de Néstor y Cristina, le devolvía a las provincias solo una parte y a discreción de los aportes coparticipables, nosotros decidimos ir hacia adelante y devolverles a las provincias los que les correspondía. Entonces, cuando uno mira los aportes por coparticipación que teníamos en el presupuesto 2018, que eran de 45.000 millones para la provincia de Santa Fe, en presupuesto. Y mira lo que pasa hoy en el acumulado 2018 a hoy, 6 meses, y estamos en 53.000 millones, lo que vamos a encontrarnos es que hay 7.000 millones más de aportes de coparticipación a la provincia que no estaban ni estipulados en presupuestos y que se devuelven porque le corresponden a todos los santafesinos. Entonces, en este camino que nosotros tenemos, que es un camino difícil de reconstruir, de hacer que el déficit deje de ser un problema en la Argentina, lo que nosotros pensamos es, bueno, que las provincias sean aquellas que con sus aportes que le corresponden por impuestos decidan qué obras van a hacer, dónde van a invertir y qué recursos quieren tener. Pero de todas maneras, a ver, diputada, para muchos intendentes, presidentes de comuna, esto ha sido medio como un masazo, ¿no? Muchos decían, esta plata la teníamos ya para hacer esta obra, este pavimento, esta iluminación, digamos. Fue sorpresivo. Fue sorpresivo, sin lugar a dudas, pero también tiene que ver con un acuerdo que tenemos con los gobernadores de devolverles a las provincias lo que les corresponde y hacer las obras que nosotros tenemos que hacer. También hay que decir la verdad, estos aportes del Fondo Solidario Sojero, muy pocas veces y en muy pocas oportunidades se han usado para lo que decía el decreto reglamentario que tenían que ser usados. ¿Y para qué se usaba? Algunos casos son eventos, aportes a instituciones, entregas de subsidios. Y la verdad que el aporte iba muy concretamente al desarrollo, sobre todo, de lo que tenía que ver con la cuestión rural, de obras que tenían que ver con la mejora de la calidad de vida. No pueden ser usados para gasto corriente. Por eso yo a veces escucho, bueno, van a desfinanciar a los gobiernos locales. Mentira, porque el Fondo Solidario Sojero no iba a ningún gasto corriente. Digo, esa no es la verdad. Y en el esquema de obra pública hay una garantía de las dos partes, de Nación y del gobierno de la provincia, de que las obras van a seguir estando. Sin ir más lejos, digo, ayer estuve inaugurando 2 pliegos licitatorios, uno en Andino y otro en Oliveros, sobre la construcción de escuelas. Entonces la obra pública sigue, nadie va a tener problemas a este respecto y me parece que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo en términos de bajar el déficit. Esto, digamos, a ver, usted dice por un lado que se mal usaba esta plata. Digamos, que en no algunos casos se mal usaba. Bien, esto es digamos, un requerimiento del Fondo Monetario Internacional, digamos, le exigen a Macri, al presidente de la Nación, que haga este recorte, digamos, hay que hacer un recorte para que los números cierren. No, lo que nos están exigiendo y nos está exigiendo la ciudadanía es que gastemos lo que tenemos
y que no gastemos por demás de lo que tiene el Estado argentino. Y es lo que todos tenemos que exigirnos a nosotros mismos. Tenemos que ser responsables respecto a los recursos del Estado. Yo la verdad que quiero vivir en una Argentina donde tengamos seguridad de que lo que entra en el Estado argentino es lo que podemos gastar y que no vamos a gastar de más. Y en ese lugar, porque nos pasó y porque hoy estamos gastando más de lo que podemos y porque nuestro país tiene un montón de cuentas pendientes en términos de su estructura de déficit fiscal y su estructura fiscal, digo, en ese camino nosotros lo que tenemos que hacer es ser responsables y decir, bueno, ¿cuál va a ser el aporte de cada uno de nosotros? De las provincias, de los municipios, de los ciudadanos, de la política. Y en este camino hay que ir hacia un camino de austeridad donde logremos realmente que la Argentina tenga un déficit cero, digo, porque ese tiene que ser el camino, e ir disminuyendo el déficit fiscal tiene que ser el primer camino para todos, porque con déficit no podemos pensar en desarrollo, no podemos pensar a veces en bajar impuestos, que quizás es lo primero que habría que hacer. Digo, lo primero que tiene que hacer un Estado para que pueda crecer y que puedan crecer nuestras pymes es meternos en una reforma tributaria mucho más grande de la que hoy hicimos para que los impuestos puedan ir bajando. Ahora, ¿con déficit fiscal se puede hacer todo eso? Claudia, yo tengo que reconocer que ustedes, digo, los del PRO, los de Cambiemos, no están escondidos, ¿no? Porque lo hemos invitado y en un programa o en el otro vienen y ponen la cara. Ahora, una cosa es el déficit fiscal y otras cosas son las empresas que están cerrando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, o que están despidiendo gente, o que están suspendiendo, digamos, una cuestión de déficit fiscal. El otro, la falta de trabajo. ¿Allí ustedes creen que la gente va a aguantar eso? Yo creo que todos entendemos que estamos ante un momento muy, muy, muy difícil, donde en ningún momento nosotros como Estado Nacional hemos no acompañado. Al contrario, digo, estamos cerca de cada una de las industrias santafesinas viendo qué podemos hacer, cómo podemos arreglar las situaciones, cómo podemos ir acompañando, pero también todos tenemos que ser conscientes de que este momento, que es un momento de dificultad por varias razones. Digo, la primera es la sequía en Argentina nos ha puesto en una situación, te diría, que inesperada, ¿no? Que es un montón de recursos y sobre todo para nuestra provincia de Santa Fe, que vienen atados a las producciones agrícolas, no están. Digo, esos recursos que no están son recursos que el Estado necesitaba, digo, y que hoy no están y no están en las economías regionales, y que todos estamos apostando muy fuerte a noviembre y a marzo, que van a ser dos cosechas que esperemos que nos acompañen. Hacía mucho tiempo que Argentina no pasaba por un proceso climático, si se quiere, generalizado, ¿no? Un proceso climático particular en algunas partes de la República. Y eso es entonces, diputada, un tema. ¿Dependemos más de Dios que de la economía no, que puede entrar el gobierno? Dependemos primero de una economía todavía atada a la agroindustria, digo, y sobre todo al agro, y quizás ese es nuestro gran desafío que no se arregla en 2 años y medio. Todos sabemos. Digo, ¿cuál es el camino de Argentina? Obviamente que el camino de nuestro país tiene que ser generar más industria atada a la innovación, más industria atada hacia las nuevas tecnologías, los nuevos conocimientos. Estamos trabajando mucho en eso. Y Argentina lidera muchos proyectos. Ahora, también es cierto que uno no puede negar que nuestra matriz económica y nuestra gran economía está atada a la agroindustria en Argentina. Y todavía va a ser así por muchos años hasta que logremos también avanzar hacia otras cuestiones. También es cierto que el agro y que el motor del desarrollo argentino es un sector que ha invertido mucho en innovación, que ha invertido mucho, si uno mira toda la industria metalmecánica atada a la agroindustria en las parejas, por ejemplo, los clústeres que tenemos, han invertido mucho y hoy son empresas que lideran los sectores de exportación en Argentina. Digo, la maquinaria agrícola es una maquinaria agrícola que está liderando sectores de exportación más que importantes. Por eso digo, hay un camino recorrido, hay que seguir avanzando, pero uno no puede negar que esto nos pasó. Como tampoco puede negar que somos una economía débil, que somos una economía que está tratando de salir de una crisis y que todo lo que pasa en un contexto internacional siempre nos afecta. Ahora, si uno no se pone a pensar, digo, porque me parece que lo que hoy tenemos que decir con mucha fuerza, aún en este momento de dificultad que los argentinos estamos pasando, ¿estamos dispuestos a volver atrás? Y volver atrás
a los bolsos, a la corrupción, a esa plata que no está, porque escuchaba el otro día a una persona que habían hecho un estudio que decían algo así como eran 20.000 millones de dólares que se llevaron en los bolsos. Digo, si esos 20.000 millones de dólares hoy estuvieran puestos en la construcción de las rutas que necesitamos, si estuvieran puestos en las escuelas que necesitamos, si estuvieran puestos en defender, digo, y a tener un plan integral contra la pobreza, estaríamos mejor, ¿no? Estaríamos hablando de otra cosa. Hoy no podemos. Diputada, gracias por haber venido. Gracias. Vamos a ir a la pausa rápidamente, no se vaya, hay más en Primera Persona.